Muy buenas noches, mis amados hermanos, amigos. Contento de llegar hasta su corazón nuevamente con la palabra del Señor. Bueno, seguimos todavía adelante en esta batalla que pronto culminará. Yo creo que esta pandemia ya tiene que ir acabándose porque hay todo un pueblo que está orando, muchos pastores que estamos orando, y yo creo que Dios oye la oración. Así que esto va a ir menguando. Solamente es por cuestión de un poco de tiempo. No hay que perder la fe y hay que seguir clamando al Señor de todo corazón, que Él es la verdadera vacuna contra esta epidemia del coronavirus. Quiero leerles un pasaje que está en el libro de 1 de Timoteo, capítulo 1, y versículos 8, que voy a leer mejor el 9, versículo 9 y 10. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la santa palabra de Dios. Bien, quisiera hablarles un poco acerca de lo que es la ley de Dios, que luego de la ley de Dios se ha derivado todo en todo el mundo para la ley del hombre. La ley de Dios vino cuando ya la humanidad estaba poblada en la tierra. Ya habían pasado muchos siglos desde Adán y Eva, y ya con Moisés, ¿verdad? Pasó todo el periodo de Abraham, Isaac, Jacob, toda la historia del pueblo de Israel en el desierto, una serie de situaciones. Y es precisamente en ese caminar que Dios le da la ley a Israel después de muchísimos años. Pero antes no existía la ley. Cuando Dios creó al hombre, a Adán y a Eva, no había ley. Era la época o dispensación, como se le conoce, de la inocencia. La inocencia es un estado como el de los niños, donde los niños no tienen conciencia de lo que es el peligro y no tienen ningún temor de nada porque no conocen el temor. Los niños no conocen el miedo, no conocen el temor. Por eso que ellos pueden meter su dedo en el enchufe de la corriente o se pueden quemar y pueden tener muchos accidentes porque ellos no miden el peligro, no saben del peligro. Tampoco tienen una mentalidad morbosa, ni obscena, ni inmoral en ninguna forma. Los niños tienen un corazón muy puro. Los niños están en un estado de inocencia. Así fue creado Adán y Eva. Fueron creados en un estado total de inocencia. No conocían el bien ni el mal. Ellos simplemente disfrutaban de lo bueno, pero no conocían. No podían hacer diferencia entre el bien y el mal porque no existía para ellos el mal. Solo existía lo bueno, lo maravilloso, lo grandioso. Qué hermoso debe haber sido vivir realmente en esas condiciones, ¿no? Pero cuando vino el pecado, que Satanás tentó a Eva y bueno, comió del fruto y dio a su marido y vino el pecado, dice que sus ojos se abrieron y conocieron el bien y el mal. Por primera vez en su vida sintieron miedo y sintieron todo lo que era realmente la consecuencia de la maldad. Así que del estado de inocencia pasaron a un estado de conciencia. Ya dejaron de ser inocentes y ahora eran conscientes de sus actos. ¿Cuál era la ley que juzgaba sus vidas? La conciencia. La conciencia dictaminaba en ellos si lo que estaban haciendo era correcto o incorrecto. Es como que Dios ha puesto en la conciencia ese discernimiento, ¿verdad?
para juzgar entre el bien y el mal. Así que a través de la ley de la conciencia, el ser humano se desarrollaba en esos tiempos. La ley de la conciencia, por supuesto, era una ley totalmente individual e independiente. Todos, de acuerdo a su juicio, vivían, de acuerdo a lo que ellos sentían, practicaban, etc. Pero eso era un tema netamente personal, era una situación individual. Pero los hombres dejaron de vivir así, de manera individual, y comenzaron a vivir de manera colectiva hasta que apareció un líder. Un líder que comenzó ya a tomar control de las demás personas, a ser superior y a ordenar, a mandar. Y entonces del estado de conciencia que ellos habían vivido individualmente, de manera unilateral, ahora pasaron al estado de gobierno humano. El gobierno humano dirigido por un hombre, ¿no? El hombre gobernaba a los hombres. Recuerden que los hombres no conocían a Dios, solamente lo reconocían porque venían tradición tras tradición hablando del Dios que creó a Adán, a Eva, y ellos, bueno, hubo un grupo que creían, otro grupo no creía. Los descendientes de Caín no querían saber nada de Dios y ellos se mundanalizaron, pecaron. Mientras que los descendientes de Abel, que luego murió y luego vino Set, los descendientes de Set hicieron lo bueno, adoraron a Dios, cuando estaban en su estado de conciencia. Pero viene el gobierno humano, es la dispensación o estado del gobierno humano. Y el gobierno humano comienza a decretar lo que tenían que hacer, y toda autoridad y toda responsabilidad del futuro de todo ese conglomerado de gente, de esa tribu, de esa comunidad, de esa comarca, pues estaban sujetos al líder que los dirigía. Este gobierno humano comenzó a desarrollarse y de acuerdo a la capacidad de los líderes se fueron formando las ciudades y se fueron dando ordenanzas, leyes, ¿no? Comenzaron a darse leyes para poder dirigir a sus pueblos. Eran leyes humanas. Surgió la idolatría, surgió la hechicería, la brujería. Entonces, los pueblos caminaban bajo esas tradiciones y bajo esas formas de vida también espiritual, con brujería, hechicería, adivinación. Tenían sus hechiceros, tenían sus magos. Por eso usted ve en la historia antigua que todos los reyes en las Sagradas Escrituras se ven, todos los reyes paganos tenían sus hechiceros, sus magos. Así gobernaban. Había una cuestión mística también. Entonces, el pueblo de Israel, cuando se forma por mandato de Dios a través de Abraham, porque Abraham es el padre de todos los descendientes que se formaron como los judíos o hebreos. Hebreo viene de Abraham, el padre de ellos. Entonces se forma ese pueblo. Dios formó una nación a través de Abraham, Isaac y de Jacob. A Jacob se le cambió el nombre y se le puso Israel, y por eso se llaman el pueblo de Israel, ya que Jacob tuvo 12 hijos y cada hijo formó una tribu, y eran las 12 tribus de Jacob, pero como Dios le cambió el nombre, ahora eran las 12 tribus de Israel, porque Israel fue el nombre que Dios le puso a Jacob. Ahora, todos ellos vivían sin ley, no había ley, era bajo el gobierno humano, bajo las directrices de los más ancianos. Pero cuando surge Moisés, aparece la ley. Dios le da los 10 mandamientos, lo conoció también como el Decálogo, le da los 10 mandamientos a Israel a través de Moisés. Se lo escribe en unas tablas con su propia mano Dios. Estos 10 mandamientos luego fueron reglamentadas, porque los 10 mandamientos es como leyes generales,
Pero luego vinieron las ordenanzas y reglamentos que se fueron dando en medida que las circunstancias así lo ameritaban. Israel comenzó a tener problemas en un área, en otra área. Entonces, Dios a través de Moisés iba añadiendo leyes para corregir, para ordenar, para poder de alguna manera solucionar esos problemas que surgían, ¿no? Es como ahora lo que está haciendo el presidente, que está sacando decretos a causa de la pandemia que tenemos, saca decretos así, de acuerdo a las circunstancias, así en el tiempo de Moisés. Y ahí es donde aparece la ley. Pero la ley, dice la escritura que hemos leído en 1 de Timoteo, la ley no fue dada para los justos. Porque el justo no necesita ley. Cuando alguien está haciendo lo correcto, no puede ser juzgado por la ley, porque está haciendo lo correcto. La ley no fue dada para el justo. La ley fue dada para el injusto. Y aquí hay una breve reseña o un breve comentario de aquellos hombres que violaron la ley. Y dice, ¿no?, que fue dado para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los perjuros. Y pone un ejemplo con estos pecados. Gente que violaba la ley moral, que violentaban la moral, eran considerados entonces personas que necesitaban ser castigadas. Y la ley no solamente exhortaba para prevenir lo malo en la vida del hombre, sino que la ley le decía que si tú hacías lo malo, este juicio te iba a caer, ¿no? Había pena de muerte, por ejemplo, para el adúltero. Había pena de muerte para el asesino que mataba sin piedad. Había pena de muerte para el parricida, el matricida, para la gente, el homicida, el que hacía daño. Pena de muerte según la ley. O sea, Dios estableció la pena de muerte para tratar de controlar, porque las otras naciones, a pesar que tenían sus propias leyes y eran juzgados según sus leyes, ellos no conocían la ley de Dios, ni conocían a Dios, y por lo tanto sus corazones estaban llenos de maldad. Y al estar llenos de maldad, pues había todo tipo de pecado. Sus reyes eran sanguinarios y pecadores. Habían ciertas leyes nada más que les convenían. Pero los judíos no. Dios quiso gobernar al pueblo de Israel con sus leyes. Y para que ellos no se contaminaran y no pecaran a razón de los demás que eran pecadores, Dios le establece rigurosamente la ley. Pero esta ley fue dada, como ya dije, para el que hace lo malo, y también fue dada hasta que llegara Cristo. Porque Cristo iba a justificar al ser humano. Hoy en día hay una confusión con el tema de la ley. Hay gente que quiere seguir guardando la ley. Por eso usted escucha de personas que dicen: yo guardo el sábado. El sábado es una cuestión de la ley. Dicen: no, pero el sábado existió antes de la ley. Sí, el sábado existió antes de la ley. Como existió el amar, el honrar a tu padre y a tu madre antes de la ley. Pero luego fue añadido a la ley. Fue añadido porque era necesario que se obedeciera a esa forma de gobierno de parte de Dios. Pero esto era hasta que viniera Cristo. Cristo cumplió la ley. Cristo no abrogó la ley en su tiempo. La ley fue abrogada cuando entró el tiempo de la gracia. Cuando ya la gente dejó de vivir bajo la ley, porque Cristo tomó el control con el perdón de los pecados que Él nos dio a través de su sangre. Entonces, la ley fue abrogada para aquel que recibía a Cristo en su corazón. La ley sigue siendo vigente para el que hace lo malo. O sea, la ley de Dios sigue vigente, pero para el que hace lo malo. Pero no para aquel que ha sido justificado.
Cristo nos ha justificado por medio de su sangre. Él nos salvó, Él nos lavó con su sangre. Él cambió nuestras vidas, cambió nuestro corazón. La profecía declaraba y decía, llegará el tiempo en que quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Y escribiré mis leyes en sus corazones, de tal manera que nadie le tenga que decir a su prójimo, tienes que guardar esto o lo otro, obedecer la ley, porque la ley estará en sus corazones. ¿Y de qué ley hablaba? La ley del amor, la ley de la santificación de Dios. Toda persona que tiene una experiencia con Cristo, su corazón se llena de amor. Y el amor es la única fuerza que te hace perdonar y que te hace obedecer. Cuando tú estás lleno de amor, tú eres una persona que no haces daño, eres una persona benigna, eres una persona correcta, porque amas a tu prójimo. El amar al prójimo implica respetarlo, guardar la distancia, la prudencia para con ellos, no hacer daño, no traicionar, no destruirlo de alguna manera. No. Cuando el amor de Dios está en nosotros, esas acciones no funcionan, porque el amor de Dios te obliga a ser benigno, a ser bueno. Por eso es que la ley no tiene implicancia en nosotros. Nosotros ya no guardamos la ley. Esa ley quedó anulada. Nosotros ya no sacrificamos animales, nosotros ya no guardamos fiestas patronales o fiestas de que la Biblia hablaba, declaraba religiosas. Nosotros no obedecemos ningún tipo de ley en el sentido de guardarla estrictamente como lo hacían los judíos. Ya no. Ahora, la ley de Dios, a través del amor de Dios, está en nosotros. Algunos dirán, hermano, pero ¿y qué pasa si pecamos, si desobedecemos? Bueno, si tú pecas y desobedeces, te cae la ley. Porque la ley ha sido dada para el desobediente, no para el obediente. Pero usted ha dicho que ya no estamos bajo la ley. Los que estamos en Cristo, los que hemos sido justificados, no estamos bajo la ley. No hay castigo para el cristiano, a no ser que cometa algún pecado. Pero aún así, la misericordia de Dios abarca de tal manera que la Biblia dice que abogado tenemos para con el Padre si alguno hemos pecado. Y que nosotros podemos venir confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Que si algo malo hacemos, hay que arrepentirse de corazón. O sea, Dios está dispuesto siempre a perdonar. Algunos dicen, bueno, pastor, entonces quiere decir que yo puedo pecar y me arrepiento. Es que si tú dices pecar y pecar, no hay arrepentimiento. Porque el que se arrepiente ya no vuelve a pecar. Eso de que pecar y pecar, eso es falso, eso no existe. O vives en el pecado o vives en la gracia de Dios. No puedes estar diciendo pecar y pecar, no. No es pecar en plural, no. En singular, pecas y vives en el pecado. O vives en la gracia. Uno de los dos. Entonces, la vida cristiana es que los verdaderos hijos de Dios no viven según la carne, sino según el Espíritu de vida que nos ha dado Dios. Porque el vivir en la carne es muerte, mas las obras del Espíritu son vida y paz. Las obras de la carne son muerte, las obras del Espíritu son vida y paz. Y vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si la presencia de Dios está en ti, si el amor de Dios está en ti, si la santidad de Dios está en ti, tú no tienes por qué pecar. Porque tú tienes un corazón que quieres hacer lo correcto. El que está en Cristo quiere hacer lo correcto. La Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Si tú sientes
que eres arrastrado por el pecado, que tú no puedes controlar tus deseos pecaminosos, entonces tú estás viviendo según la carne. Y las obras de la carne son muerte. Tú tienes que arrepentirte. Tú tienes que pedirle perdón a Dios. Tú tienes que tomar la decisión de servir a Dios, de servir a Cristo. Cuando tú tomas esa decisión, tú te vuelves hijo de Dios. La sangre de Cristo te limpia. La presencia de Dios viene sobre ti. Y el pecado no se enseñorea de ti, sino que tú tienes control sobre el pecado. Ni la ley te hace falta. Porque la ley no es para ti, la ley es para los pecadores. Para el que hace lo malo, para el que infringe la ley. En Romanos capítulo 14, las escrituras también nos hablan acerca de la ley terrenal, para hacer una comparación y darnos cuenta de lo que significa la ley y cómo es que tenemos nosotros que considerarla. En Romanos capítulo 13, dice la escritura, hermano, y quiero que lo leas también, o si no lo escuches atentamente ahí en este momento. Dice San Pablo: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad y a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, dice. San Pablo está hablando de la ley humana, de cómo se rige en el mundo cada nación. Y él dice que no hay autoridad sino las que han sido puestas por Dios. Toda autoridad superior hay que sujetarse. Porque esta autoridad y el magistrado no está para infundir temor al que hace lo bueno, sino al que hace lo malo. O sea, los jueces, los fiscales, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y toda entidad que tenga que ver con establecer e implantar justicia, es para aquellos que transgreden las leyes, no para el que hace el bien. Por ejemplo, el presidente ha decretado toque de queda en Lima a partir de las 6 de la tarde, acá en Chiclayo a partir de las 4 de la tarde. Si usted sale a las 4:05 o sale más de las 4 de la tarde acá en Chiclayo o en Lima más de las 6 de la tarde, usted viola el toque de queda. Entonces la patrulla lo va a tomar y lo va a meter preso. Porque usted está violando la ley. La patrulla no va a meter preso a uno que está dentro de su casa. Porque el que está dentro de su casa está acatando las órdenes. Así que esa ley que ha dado el presidente no es para los que están acatándola correctamente. Esa ley de castigo, de que van a ser sancionados penalmente, no es para el que acata la ley, es para el que viola la ley. Igual es en la ley de Dios. La ley de Dios no es de castigo. Él no vino a castigar. Él no vino a condenar. Él vino a salvar. Y Él siempre está esperando que tú te arrepientas de tus pecados. Usted dice: Señor, yo violo la ley, no puedo. Y el Señor te dice: hijo mío, arrepiéntete. Yo te voy a dar nuevas fuerzas. Yo te voy a levantar de esa condición. Yo te voy a libertar de esa obra demoníaca que te ata, que te arrastra al pecado. Porque eres esclavo del pecado. Pero el Señor siempre está dispuesto a libertarte y a perdonarte si tú de todo corazón vienes a Él. Ahora, si tú dices que yo no puedo, en realidad no es que no puedas. Porque ¿cómo no vas a poder arrepentirte? ¿Cómo no vas a poder pedir perdón? ¿Cómo no vas a tomar una decisión? Porque el arrepentimiento es un acto de decisión. No es de impulso, no es de que mi carne quiere o no quiere, es de decisión. Acá no se trata si tú puedes o no puedes, se trata de que tú decides.
Tú decides hacer lo correcto o decides hacer lo malo, una de dos. Tú decides a Cristo o decides la oscuridad. El Señor está con sus brazos abiertos siempre. Él no te mira con desprecio, aun cuando tú eres un vil pecador o una vil pecadora. No te mira con desprecio, te ama. Vino al mundo para salvarte a ti y a mí. Derramó su sangre, entregó su vida por nosotros. Él nos ama con un amor infinito. Por eso dice la Biblia, 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová lo levanta. Para las personas dicen, pero no es correcto que una persona esté pecando. Pero eso no interesa, porque cuando una persona peca y se arrepiente, tiene oportunidad de perdón. Si no te arrepientes, seguirás pecando y seguirás pecando, porque no estás arrepentido. Y si te llega la muerte en esa condición, ya no hay remedio que cure tu mal. Irás a una condenación eterna. Pero si tú estás con vida y tienes esperanza porque todavía estás con vida, tú puedes tomar la decisión de pedirle perdón a Dios por tus pecados. Dejar de ser el hombre que eres, la mujer que eres. Ese hombre orgulloso, soberbio. Ese hombre que golpea, que maltrata, que ofende, que humilla, que es infiel, que engaña, que roba, que mata, que tiene vicios. Tú puedes ser hecho una nueva criatura si tú le rindes tu corazón a Cristo. Si tú te entregas al Señor, el Señor está dispuesto a perdonarte. Tú puedes alargar el tiempo y está en contra tuya. Alargar el tiempo está en contra tuya, porque la muerte te puede sorprender. Mira cuánta gente está muriendo con esta pandemia. Esa gente tuvo oportunidad hace mucho tiempo de arrepentirse, escucharon la palabra de Dios y no quisieron aceptarla. Y han muerto. Han muerto. Otros todavía están pidiendo perdón, y gracias a Dios que en medio de esa enfermedad están pidiendo perdón. Tienen oportunidad de ser salvos. Si mueren, se van con el Señor. Pero amigo, si tú dices, no, yo no puedo, es que en realidad no es que no puedas, es que no quieres. Es que tú sabes que hay cosas que no quieres dejar. Es que yo no puedo dejar a esa mujer, yo no puedo dejar a ese hombre, yo no puedo dejar a mis amigos, yo no puedo dejar ese vicio, yo no puedo, y siempre estás que no puedes, y de hecho no puedes, con tus fuerzas tú no puedes. Pero si tú le entregas tu vida a Cristo, con Cristo, todo se puede. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la Biblia. Entrégale tu corazón al Señor. Deja que Él te perdone. Y cuando sientas el perdón de Dios, tu vida va a cambiar. Y ese efecto que sentías de que tu carne te arrastra, ya no lo vas a sentir, porque cuando el Señor te perdona, Él te libera de esas ataduras. Y por eso la Biblia dice que eres hecho una nueva criatura, una nueva persona. Entrégale tu corazón a Cristo. ¿De qué te sirve la ley si no puedes dejar de pecar? No eres libre. Necesitas a Cristo para ser libre. Es el único que te puede liberar. No te libera el sábado, no te libera el domingo, no te libera la ley, no te libera nadie. Solo Cristo te puede liberar y salvar. Déjame orar por ti. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, he dado tu palabra para todas estas vidas. Es la oportunidad que tú les estás dando a la humanidad de que se arrepientan de sus pecados para que tú los salves. Señor, yo te pido que los perdones todo pecado cometido. Aquellos que se humillan, aquellos que te piden perdón, aquellos que reflexionan, aquellos que dicen voy a tomar mi decisión por Cristo, perdónale, Señor, santifícalos, llénalos de tu presencia, de tu Espíritu Santo. Haz de ellos nuevas criaturas. Desbarata las obras de las tinieblas y rompe las cadenas del pecado que hay en ellos, Señor. Padre, y todo aquel que esté enfermo, todo aquel que tenga una dolencia en este momento, te pido
Que tu misericordia los alcance, tócalos. Aquellos que se arrepienten, Señor, y están enfermos, sánalos, Señor. Libértalos de sus enfermedades. Ten misericordia, Padre. En el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi amigo. Que siempre la paz de Dios te ilumine y te acompañe. Bendiciones.